Buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Bueno, esperemos unos segundos, ¿sí? Bueno, disculpen lo del viernes, pero estaba con dolor de garganta, muy cansado, entonces, para no seguir deteriorando la situación. De todas maneras, si acordamos, podemos dar una clase como para pagar la deuda, ¿sí? Un miércoles, no extender algunas porque eso es problemático, pero sí, si convenimos un día y hacemos la clase compensatoria, digamos, como fuera. Bueno, primero que nada, si tienen alguna pregunta sobre Parménides, vamos a reponer, como se dice, a Parménides hoy sintéticamente, y después empezamos con el oscuro de Éfeso, con Heráclito. Bueno, ¿alguna pregunta? No, yo acabo de empezar con el trabajo para el viernes, así que espero llegar con algo decente. Bueno, yo ya recibí un trabajo excelente, y después me preguntaron cómo empezar. No, por ahí mi sugerencia no es muy útil, pero si el texto de Mircea Eliade nos da una visión sinóptica, esto es, como integradora de lo que es el fenómeno religioso, digamos, con nuestras propias palabras, o citando a Mircea Eliade, comenzamos con él como si fuese una introducción. Después lo que aparece es la religiosidad griega. A partir de lo que dice Mircea Eliade, matizar y decir, bueno, la religiosidad griega, si bien tiene tales y cuales aspectos, disiente con aquello que había sido dicho por Mircea Eliade. Pero cuando pasamos de Parker a Rode, vemos que de algún modo aquello dicho al principio por Mircea se repone por el asunto de la posibilidad de una vida otra, o sea, de una religión salvífica. Eso se acentúa con Dodds y después terminan con el texto de Bernano de Colli con una... O sea, no... Es como una cuestión más bien de prolijidad, no se pide que sea ninguna creación ni nada novedoso, pero sí que se observen las formas. A mí me parece... Ah, había un chat que no lo vi, perdón. El trabajo, claro, me mandan un mail con el trabajo adjunto, que sea en Word, por favor, porque después, si no, no puedo hacer observaciones sobre el trabajo mismo, porque si es un PDF, vieron que no es editable. Después no sé si está Chaván, porque le quiero preguntar si le llegó la constancia del examen, que eso es algo que supongo que llega porque se hace automáticamente. Entonces. Bueno, veo que no hay preguntas. ¿Sí? Perdona, Sí. no te escuché bien, Eduardo. ¿La constancia de qué? De examen, dije, perdón, del trabajo práctico. O sea, Ah, ok. es una aplicación que cuando llega el trabajo práctico o el examen, en este caso ¿no? Sería lo mismo, se guarda en un archivo en el disco duro y después digamos, se registra la nota y se manda un mail con un documento que dice constancia y la nota. Y como no sé si llega, porque bueno, supongo que llega. ¿Sí? O sea, el programa funciona, dice, el mail se ha enviado correctamente y yo me mando una copia por si acaso. Un poco obsesivo. Bueno,
No sé si habrán superado el estado de estupefacción que produce Parménides, pero lo que resulta fructífero es ver si aquello pensado por este hombre permanece en nosotros. O sea, esa sería una de las comprobaciones de la contundencia de ese pensar primero. En principio yo no sé si hay una relación muy estrecha, ¿no? Esto de ¿es o no es? No sé si yo les hice el comentario, pero todo esto que estamos haciendo basado en medios electrónicos, ¿sí? Tiene como sustrato último ceros y unos, como creo lo habíamos dicho, ¿no? ¿Es o no es? Un bit tiene dos posibles estados, ¿no? Y una combinación de 8 bits da un byte, y eso es la capacidad de poder representar cualquier número, letra, carácter. Yo no sé si hay una posibilidad de vincularlo, pero resulta que en los hechos es así. O sea, no, la ley del tercer excluido, no hay una tercera posibilidad, ¿no? Pero por otra parte, hay intentos, o hubo intentos, de establecer otras lógicas, ¿no? Donde lo que es objeto, asunto de la indagación, no es exactamente ceros y unos, sino que hay una posibilidad de que el tercero no quede excluido, sino que sea una síntesis de uno u otro, ¿no? Que estoy hablando de la dialéctica hegeliana, ¿no? Que es una suerte de réplica a la lógica formal, ¿no? En cuanto a los epígonos de Parménides, no sé si ustedes habrán escuchado hablar de Zenón de Lea. Quien tenga alguna noticia de Borges sabe que Borges estaba desde chico, porque el padre se los había explicado, o se los había contado, mejor dicho, la flecha, o Aquiles y la tortuga, que, como decíamos, todo se basa en que un segmento es infinitamente divisible, con lo cual, como decíamos, nunca Aquiles llega a alcanzar a la tortuga, o la flecha no se mueve, ¿no? Porque siempre tiene que atravesar un segmento de espacio que a su vez está infinitamente dividido en puntos, ¿no? Bueno, esas se llaman las aporías. Aporías en griego quiere decir camino sin salida, ¿no? Las aporías de Zenón, que en realidad, como dice Colli, en el nacimiento de la filosofía, se demuestran, o se demuestra su error en los hechos, pero son difícilmente refutables. Sobre todo si asentimos que el principio es un segmento tiene infinitos puntos. Pero bueno, ese es otro asunto. Lo que sí resulta insoslayable en la permanencia de Parménides es lo que decíamos al final de la clase acerca de cuál es el comportamiento que sigue nuestro pensamiento puesto a conocer. Y puesto a conocer científicamente, podemos decir que el objetivo de esa tarea del conocer científicamente es la posibilidad de establecer leyes. Y las leyes, en última instancia, lo que buscan es una identidad dentro de la diferencia. Y esta primacía de la identidad ya está puesta por Parménides en el poema. O sea, o que algo sea verdadero o falso, o sea, no hay... o sea, es cierto que las ciencias van siempre, digamos, avanzando sobre lo que ya está establecido. Y que por supuesto que hay negaciones, pero esas negaciones no son absolutas.
y la impronta de la exigencia de una legalidad es lo que articula el pensamiento. El pensamiento funciona de esa manera. Con lo cual, esto por ahí es una prédica antideconstructivista, tan de moda ahora, pero en el origen parecería que está todo establecido y que los tiempos no son más que una suerte de análisis o derivaciones de ese origen puesto, de esos principios puestos en el origen. ¿no? Esto me hace acordar a lo que decíamos, ¿se acuerda del Liceo de el término arjé, la palabra arcaico, como arquitecto quiere decir el que manda, como que en el origen está cifrado de algún modo todo el despliegue. Cosa que es normal en el pensamiento lógico matemático, pero hay que ver si en la historia también se cumple eso, ¿no? Esto de que hay un tiempo fuerte del origen. De un modo profano, digo, fuera del orden de lo religioso, ese principio de Mircea Eliade parecería cumplirse con Heráclito y Parménides. Todo el despliegue del pensamiento occidental es una suerte de conversación entre Heráclito y Parménides, con, digamos, avances de uno sobre otro en uno y otro sentido, dependiendo de los tiempos, ¿no? Creo que yo les conté que Nietzsche, en Ecce Homo, que es una obra que escribe poco antes de caer en la locura, dice, con el único que tengo cierta familiaridad es con Heráclito. Y es cierto que el pensamiento trágico, el pensamiento dionisíaco de Nietzsche es una continuidad de lo pensado por Heráclito. No es casual que uno de las ideas más, como digamos, que impresionan de Nietzsche es la del niño que juega. Y sabemos que esa es una cita de Heráclito, ¿no? El tiempo es un niño que juega a los dados o a las compiedritas, de un niño es el reino. Bueno, vamos entonces, veo que no hay resonancias parmenidias, vamos a mudarnos al Asia Menor, a la ciudad de Éfeso. A diferencia de Parménides, no hay en Heráclito ningún maestro reconocido, o sea, reconocido, conocido por lo menos. No se sabe que sea su pensamiento continuación del de ningún otro. ¿Mm? Lo que hace Colli es encontrar una continuidad, y muchos, con el oráculo de Delfos. Recuerden que Colli, cuando habla del oráculo de Delfos, lo que habla es de un abismo metafísico entre la sabiduría de los dioses y el conocimiento humano. Y que el signo de ese abismo es la ambigüedad. Parecería que aquella sabiduría de los dioses no puede transponerse de un modo inteligible a los hombres, entonces nace la inclinación al enigma. Bueno, como les dije al principio, a Heráclito lo llaman el oscuro de Éfeso, Joescoteinos. Y hay una cita, la 93, digo cita porque Néstor Cordero, que es un punto de referencia, dice, ¿por qué se dicen fragmentos? No sabemos si son fragmentos. Podríamos saberlo si tuviésemos alguna idea de cuál fue la obra de Heráclito. Entonces él prefiere decir citas. En algún momento voy a decir fragmentos porque es una tendencia, ¿no? Pero la cita 93 de Heráclito dice, el Señor, cuya morada está en Delfos, no dice ni oculta, sino que señala, ¿no? Joana cautoma en teion estin Delfois, ute leye, ute cruptai ala semaine. Cuando dice semaine, está hablando de la palabra semios, que quiere decir signos.
el señor cuya morada está en Delfos, no dice ni oculta, sino que lanza signos. Y los signos es aquello a descifrar. Recuerden lo que cuenta Quito de Creso, el rey de Lidia, que el oráculo le dice que emprenda una campaña contra los persas, pero no le dijo qué reino iba a caer, dijo que iba a caer un reino, fue el de él. O la historia de Temístocles, cuando el oráculo le dice una muralla de madera salvará a Atenas. Esto es, el enigma es un desafío a las posibilidades humanas de comprender. Y ahí tiene que ver una implícita sagacidad en los hombres para poder descifrar el enigma. Pero, si seguimos con la lógica de Colli, vemos que en el enigma hay todavía persistente una cierta animosidad negativa de los dioses contra los hombres, ¿no? O sea, la ambigüedad es un signo de malignidad todavía, o de rechazo, o de desprecio hacia nuestras capacidades. Y hablando en esos términos, no se puede decir que Heráclito sea un filósofo, porque como es el caso de Parménides también, no son individuos que están a la búsqueda del saber, ¿no? No es que aman el saber porque no lo tienen, lo anhelan porque no lo tienen, sino que, y van a ver, el tono sentencioso de Heráclito habla de alguien que ya está en posesión del saber, que está en el horizonte del saber, pero no que está a la búsqueda del saber. Eso está clarísimo por el talante de las citas de Heráclito, que por otra parte saben que son unas 128 y hay algunas dudosas. Algunas son de una sola palabra, angivasie, acercamiento. Bien, se sabe que él ha escrito un solo libro, como Parménides también. Había sido depositado ese libro en el, y este es otro de los puntos de referencia, en el santuario de Artemis en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo, del mundo antiguo, ¿no? Escrito en hojas de plomo. Sería difícil de llevar, ¿no? De transportar. Como todas esas obras se han perdido, como todas esas obras tenían un nombre genérico, perifiseos, o sea, acerca de la naturaleza, con la aclaración de que hay que pensar la naturaleza de otro modo como la pensamos nosotros. Hay que pensarla como una suerte de fuerza omnipresente que al manifestarse no pierde su integridad. En otros términos, en la primavera surge la naturaleza en las plantas y los animales. En el invierno ella parece desaparecer. O sea, ni en la aparición ni en la desaparición ella pierde su poder, digamos, su poder de aparecer y esto también tiene que ver con Heráclito, en su aparición lo que hay a la vez es un mostrar y un ocultar. Eso lo vamos a desarrollar después, ¿no? Como, esto es una cita, creo que es de Heidegger, que dice, en la verde llanura, que sin duda es una manifestación, un fenómeno, sin embargo, detrás o por debajo de ella se oculta una trama inconmensurable que es toda la naturaleza. O sea, como que en sus signos hay un mostrar, pero ese mostrar a la vez implica un ocultar. Y ese ocultar es un movimiento incesante de producción de nuevas figuras, de nuevas expresiones. Bueno, volvamos entonces, volvamos. Asentémonos en lo que dice Heráclito. Decíamos que son esas citas que, bueno, son más o menos 128, depende de los juicios que se hagan acerca de si son o no apócrifos. Tengan en cuenta que estas son citas de otros. Platón dice, Heráclito dice, Aristóteles, como según Heráclito dice,
y después hay decenas de citadores. O sea, esas son las fuentes que tenemos. O sea, no tenemos fuentes propias. Como hubiese sido el caso del poema de Parmenides, que sabemos que Simplicio lo copia. Aquí tenemos textos de los padres, citas de los padres de la Iglesia, de Platón, de Aristóteles, de Diógenes Laercio, bueno, decenas de citas que fueron coleccionadas a principios del siglo XX por dos alemanes, Diels y Kranz. Por eso las ediciones serias tienen esas dos letras, DK y un número, porque ellos lo que hicieron fue una compilación de todas las citas de los presocráticos. La cuestión entonces de qué es lo que tenemos esas citas, que son de terceros. También sabemos que no sabemos quién fue el maestro de Heráclito. Es una especie de palmera en el desierto, ¿no? Pues que surgiese desde sí mismo. No hay una clara relación con los otros pensadores del Asia Menor. Recordemos a Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Lo que aparece como novedad respecto de los milesios es que en Heráclito surge por primera vez una reflexión acerca de lo humano. No está la atención puesta exclusivamente en aquello que es la fisis, sino que hay una reflexión sobre la conducta humana, sobre la naturaleza humana. La manera que me parece a mí más adecuada de iniciarnos porque nos estamos iniciando en los misterios, hay un fragmento, que es el fragmento 30, que, bueno, reúne una serie de temas que son luego susceptibles de ser continuados. Dice así: este cosmos, el mismo para todos, fue, es y será fuego, eternamente viviente, que se enciende y se apaga según medida. Cuando dice cosmos, recordemos, armonía, simetría, proporción. Recordemos que la palabra cosmética viene de ahí. Esto es lo que está diciendo con esto Heráclito al elegir esta palabra, es que esta totalidad en la cual nosotros estamos inmersos se aparece como un todo orgánico. Cuando digo orgánico, digo de un modo inteligible. Hay un movimiento, pero ese movimiento no es caótico. Por eso cosmos. Luego una afirmación acerca de su origen. Fue, es y será. Esto es eterno. No lo hizo ningún dios ni ningún hombre. Eso es lo que atraía a Nietzsche, que no está pensado el cosmos con un sentido edificante, que en el fondo hay algo así como un bien esencial que se manifiesta en el cosmos, sino que tiene una legalidad propia que es ajena a los intereses humanos. Nosotros somos una posibilidad dispuesta, pero que no está comprometida con ningún plan, ¿no? No es que alguien ha inventado esto o creado esto y nos ha puesto a nosotros con una función determinada, ¿no? Eso es lo que está dicho al principio. Luego aparece esto de la primera metáfora, y esto sí hay que conversarlo, ¿no? ¿Por qué Heráclito utiliza permanentemente metáforas? Me refiero al fuego, ¿no? Fuego eternamente viviente. Hay en las citas de Heráclito una serie de palabras, digamos, críticas. Hay una persona bastante difícil, seguramente, Heráclito, contra lo que él llama polimates. Polimates sería algo así como eruditos. No es cuestión de saber mucho, sino conocer que todo es uno, por ejemplo, ¿no?
El objeto de sus críticas son Homero, es Pitágoras, ¿sí? Y sobre todo sus conciudadanos de Éfeso, a los cuales detesta. Sobre todo, dice, después de haber echado al mejor de los efesios. O hay otra cita donde él está jugando con los chicos y se le presentan sus conciudadanos con mirada interrogativa, crítica, irónica, y él le dice, es mucho mejor estar haciendo esto que hacer lo que hacen ustedes mientras gobiernan, ¿no? Los niños están presentes, como está muy presente no solamente Apolo, sino Artemis. Recuerden que son hermanos gemelos, Artemis y Apolo. El tema entonces de por qué es una constante en las citas de Heráclito el uso de la metáfora. Lo primero que deberíamos decir es aquello que debe ser dicho no puede ser dicho en el lenguaje coloquial. Y aquí atendemos a el lenguaje de Homero o el lenguaje de los polímates. No están todavía los sofistas, pero sí hay una reprobación del lenguaje común. El lenguaje común que sirve para la comunicación y que parece que sería ese su único motivo de existencia, no es el adecuado para decir aquello que debe ser dicho. Lo que debe ser dicho es la totalidad. Entonces, el tránsito de esa captación, podemos llamarla, de esa percepción de la totalidad al lenguaje, no es una continuidad sin obstáculos. Entonces, lo que hace Heráclito a través de la metáfora es poner en emergencia al lenguaje, para exigirle de alguna manera que diga lo que es. Entonces, la razón de la ambigüedad, cuya expresión es el uso incesante, podemos decir, de metáforas, es una exigencia que le pone a Heráclito esto que debe ser dicho. Y lo que debe ser dicho, en esto coincidimos con Parménides y con la filosofía en general, es la totalidad, el qué de la totalidad, qué es esto. Entonces, la ambigüedad en Heráclito no es un recurso de propaganda o para hacerse parecer como poseedor de misterios insondables, sino que es la exigencia que le pone a Heráclito aquello que debe ser dicho. E insisto, lo que debe ser dicho es esta totalidad, que es un fuego eternamente viviente, eso es importante, tienen que lo tengo que decir de nuevo, que se enciende y se apaga según medida. Ahí tienen otra palabra clave, que si bien es la palabra griega metrá, que es la medida en griego, nosotros la vamos a pensar con el término central de todo el pensamiento del acto, que es la palabra logos. Pero voy a decir algo más de la metáfora del fuego. Como digo, es una constante el uso de metáforas y es una constante el hecho de recurrir a lo que es en general un instrumento de la poesía. Es en la poesía donde la metáfora reina, podemos decir, ¿no? Ahora, lo que nosotros debiéramos preguntarnos acerca del por qué el uso de esta figura retórica que es, o poética que es la metáfora, es analizar o pensar lo siguiente. Supongamos que tenemos delante de nosotros un bisonte. ¿Saben lo que es un bisonte? ¿Y qué nos diría este lenguaje que deplora Heráclito? Trataría a través de conceptos de definirnos qué es ese animal, ese bóvido de gran tamaño que habita las praderas o habitaba las praderas del
Norteamérica y en Europa quedan algunos ejemplares en algún parque nacional, ¿no? O sea, toda una descripción de carácter conceptual asociado a las ciencias, a la zoología, a la biología, a la historia, ¿no? O hay otra posibilidad que es, digo, para encontrarse con este ente llamado bisonte. Hay también la posibilidad de un acercamiento, angivaside, como dice Heráclito, que es la poesía. O sea, la poesía es otra de las maneras de dar cuenta de un ente. Y entonces leemos el soneto de Borges, que creo que está en La Rosa Profunda, que se llama El bisonte, ¿no? Dice: montañoso, abrumado, indescifrable. Rojo como la brasa que se apaga, anda fornido y lento por la vaga soledad de su páramo incansable. El armado testuz levanta, veo en este antiguo toro de durmiente ira a los hombres rojos del oeste y a los perdidos hombres de Altamira. Lo miro y pienso que ignora el tiempo humano, cuyo espejo espectral es la memoria. El tiempo no lo toca ni la historia de su decurso tan variable y vago. Intemporal, innumerable, cero, es el postrer bisonte y el primero. Entonces tienen dos versiones de lo mismo. Heráclito seguramente se inclinaría por la descripción poética. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer lo que hace el pensamiento conceptual, de intentar atrapar en estas formas que son los conceptos, que en última instancia lo que hacen es detener al pensamiento, optaría por la forma poética. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos un poema, cuando nosotros vivimos un poema, en principio lo que estamos haciendo es ser co-creadores con quien lo escribió, porque está él, el que lo escribe, haciendo el intento de que nosotros percibamos con él aquello que él vislumbró bajo la forma del bisonte. O sea, el que, ya no quiero decir lee poesía, el que participa del hecho poético, está inmerso en una trama donde aquello dicho no se presenta como un objeto a conocer, sino que hay una suerte de involucramiento con aquello que la palabra conocer no es exactamente adecuada, ¿no? Sería un vivir con eso dicho. Entonces ahí tienen ustedes el primer paso para poder comprender o sumergirse en el mundo de Heráclito. ¿Por qué uso la metáfora? Porque uso un recurso poético, porque el verdadero conocimiento no es el conocimiento que nos dan aquellos que dicen saber, y que lo que hacen es, en otros términos, un intento de expoliación, de apoderamiento de la cosa a través del conocimiento. Esperen que me voy a poner la estufa. Bueno, ¿están ahí o no? ¿Están todavía? Sí, sí, firmes acá. Bueno, siempre me responde don Bermejo. Los demás hay una especie de silencio crítico, como los 10 años de Kant. Alguna vez que habría que escucharlos, ¿sí? Podrían hablar un poquito. ¿Vieron el final de la película El secreto de sus ojos, que le dice, que lo tiene ahí preso, y dice: dígale por favor que por lo menos me hable? Que lo terrible era que no le hablaba, y eso era lo más espantoso. Bueno, entonces tenemos esta impronta un poco así intempestiva que he puesto aquí respecto de cuál sería el intento de sintonía con el pensamiento de Heráclito. No es ya, digo, un compendio de conceptos, sino una manera diferente de acercarnos. Bueno, después de este
¿cómo se dice? Interludio poético, filosófico, volvamos al asunto más duro del pensamiento del acto, que es la palabra logos, que nosotros estamos diciendo que en este fragmento 30, cuando dice medida, nosotros lícitamente podemos pensar logos. Y acá viene otra historia. La palabra logos tiene como verbo legen. Legen quiere decir juntar, reunir. Bueno, falta un minuto. Bueno, digo algo más. Las gavillas de trigo reunidas por un lazo, esa sería la forma quizás más primera de presentarse este término, ¿no? Juntar, unir. Pero pensado intelectualmente, ¿qué es un concepto sino una reunión? Bueno, volvemos en unos minutos, ¿sí? Ok.